Gracias por su sintonía, bienvenidos a nuestro espacio La Voz de la Diáspora, este espacio que semana tras semana tiene como intención permitir a los salvadoreños que viven en el exterior conocer o dar a conocer sus problemas, sus pensamientos, sus necesidades, integrarnos a los salvadoreños que estamos en esta tierra y que aún estamos en nuestra patria, entonces generar esta gran comunidad de salvadoreños y aprovechar todas las capacidades que tiene el salvadoreño donde quiera que esté en función de tener un mejor desarrollo para todos. Así que este es el objetivo que cubrimos con este espacio los días miércoles. Carlos Martínez, como director del periódico Día a Día que se edita en la ciudad de Los Ángeles para los salvadoreños, también está con nosotros como parte de la conducción de este espacio y un hombre que conoce perfectamente a la diáspora salvadoreña. Carlos, buenos días, bienvenido, qué gusto nuevamente estar contigo en este espacio. Gracias, Rafael, muy buenos días amigos televidentes que nos ven aquí en El Salvador, ¿verdad? Y alrededor del mundo, y ahora el internet en todo el espacio, ¿no? Claro, ahora no hay lugar donde no podemos llegar. Donde no llega. Entonces, por aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Va a ser una buena, digamos, entrevista porque hay muchos temas muy importantes. Como es el último miércoles del mes, sí. Aprovechamos a hacer un análisis más amplio, ¿verdad? Sobre todas estas realidades y cómo las están viendo nuestros panelistas salvadoreños en el exterior que están permanentemente analizando esa realidad. Sí. Vamos a platicar con José Santos allá en Italia y con Luis Montebrito que está en Nueva York. Pero iba a preguntar lo primero, las reacciones de nuestra comunidad, Carlos, con lo que anunció el presidente Obama, y qué tan reales son estas ofertas teniendo a los republicanos con más poder en el Congreso y en el Senado. Bueno, lo que ha hecho el presidente Obama es un permiso temporal, ¿verdad? Un permiso temporal igual que el TPS para más de 5 millones de indocumentados, pues, y ahí van incluidos los compatriotas salvadoreños. Lo que necesita nuestra comunidad es eso, un permiso de trabajo, licencia, con eso le da la oportunidad de tener mejores ingresos. Lógicamente, pues, la aspiración de todos es una residencia y una ciudadanía, ¿verdad? Que ahí tienen más beneficios que les da el gobierno de los Estados Unidos. Pero fíjate que así como estaban antes, nuestros compatriotas, así como muchos indocumentados en Estados Unidos, pagan impuestos y no recuperan esos impuestos, porque no tienen todos los beneficios que tienen los residentes y los ciudadanos. Entonces, la aspiración, como te repito, es de que al final, pues, se les pueda dar ya una ciudadanía, pues, para que pueda tener su vejez. Algo que no entendía yo de esto era cuando el presidente Obama decía, esto no les da un estatus legal, pero es un permiso. Entonces, ¿cuál es la condición bajo la que operaría esto que está permitiendo el presidente Obama? Bueno, es así similar al TPS, ¿verdad? Por eso los del TPS no se van a apoyar en esta nueva decisión del presidente Obama. Es una decisión ejecutiva, no la ley se lo permite, no es algo que tiene que tomar decisión el Congreso ni el Senado. Entonces, en ese sentido, es como que te dan un permiso temporal para poder funcionar pero es legal, no es indocumentado, ya es algo legal. Digamos, algunos de los del TPS vienen en situaciones extraordinarias aquí a El Salvador, vienen y vuelven y entran sin ningún problema, ¿verdad? Así que, de hecho, es beneficioso, pero como te digo, todo el mundo aspira a tener algo más importante como la ciudadanía. Bueno, analicemos esto desde la óptica de los salvadoreños que están fuera y qué información también ellos tienen. Queremos saludar a nuestros invitados, Luis Montebrito y José Santos. Gracias por acompañarnos. Qué gusto, como siempre, poder contar con su presencia a la distancia, pero muy cerca de este programa y de nosotros. Un saludo. Buenos días, Rafael, un gusto estar siempre con ustedes. Gracias a ti y a don Carlos Martínez por la oportunidad. Y pues en esta semana tan especial, donde en Estados Unidos se celebra la Semana de Acción de Gracias. Muchas gracias por permitirnos el espacio. Saludos, Luis. José, bienvenido. Saludos. Gracias, Rafael, de nuevo, y a Carlos por la oportunidad de estar en Canal 8. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos están sintonizando en todo El Salvador y fuera de El Salvador. Aquí estamos listos para conversar. Gracias de nuevo. Gracias. Vamos a comenzar con Luis, porque hay por ahí un tema también importante, no vinculado necesariamente al tema de salvadoreños, pero ahí por la zona donde se encuentra, y sabemos que se han extendido las protestas de la población de Ferguson por el caso del policía
que no fue declarado con cargos, y entendemos que hay en esta zona donde tú estás, Luis, más protestas. ¿Cuál es al momento esa situación? Y si ha afectado o hay comunidad también salvadoreña metido en estas protestas que se vuelven raciales. Bueno, hay que decir de que Estados Unidos en general está viviendo un momento crítico, el cual definitivamente es provocado por la muerte de un ciudadano afroamericano, un negro, a manos de un policía blanco, ¿verdad? El cual pues definitivamente aparentemente hubo exceso, ¿verdad? Una violencia excesiva, ya que era un muchacho que estaba desarmado y pues el policía manifiesta que sintió miedo y pues lo mató de múltiples disparos. Unos hablan de 6 balazos, otros hablan de 12, ¿verdad? El caso definitivamente desde que se dio generó protestas raciales, y esta semana, el día de antier, un gran jurado compuesto por 9 blancos y 3 negros emitió un fallo, ¿verdad? Y el fallo fue definitivamente de que decidieron de que el policía no valía la pena mandarlo ni siquiera a juicio, sino que consideraron que el policía actuó apegado a derecho, lo cual definitivamente generó en Ferguson, que es una comunidad de Missouri habitada, donde es predominantemente negra, protesta, pues, porque hablemoslo claro, si hubiera sido un policía negro que mata a un blanco, pues tal vez, muy probablemente el jurado lo hubiera enviado a lo que es un gran jurado, así que a un juicio. Esto pues recordamos el ciudadano, pues, verdad, que fue muerto, era un muchacho de 18 años, y definitivamente esto ha provocado que en todos los Estados Unidos se esté dando una campaña de protesta. Acá en Nueva York, ayer precisamente en Times Square hubo una protesta espontánea, y donde también así de manera espontánea cada vez se va uniendo más personas. Y vamos a ver, ahora este día van a continuar las protestas, pero acá en Nueva York va a caer una nevada bastante intensa, lo cual podría afectar esta convocatoria, y lo que sí es cierto es que hacemos votos para que la violencia social pues ya no continúe. Muy bien, de primera mano la información que nos das sobre esto, Luis. Ahora, entrémosle al tema más importante para los salvadoreños en el exterior, porque la mayor cantidad de población está en los Estados Unidos. La decisión del presidente Obama y esto que ya comentábamos con Carlos, este permiso, ¿cómo lo está viendo, Luis? ¿Qué condiciones va a beneficiar realmente a la población salvadoreña, y cómo poco a poco se va a poder materializar esta ventaja? Bueno, hay que empezar diciendo, Rafael, de que en Estados Unidos no hay una reforma migratoria desde noviembre de 1986, cuando el presidente Ronald Reagan pues dio la última, que fue conocida como IRCA. Definitivamente son ya 26 años que se han estado esperando. En aquella época se vieron beneficiados 3 millones de personas, y ahora el presidente Obama, después de esperar su primer periodo de gobierno y la mitad del segundo periodo, donde ya hay una propuesta de reforma migratoria que ha sido aprobada por el Senado. Hay que recordar que en Estados Unidos, a diferencia de El Salvador, el sistema legislativo es bicameral, ¿verdad? La Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es la Casa de Representantes. Para que una ley entre en vigencia, tiene que ser aprobada, ¿verdad?, separadamente por el Senado, separadamente por la Casa de Representantes, ¿verdad?, y después sancionada por el presidente. Entonces, la Cámara Alta, el Senado, que todavía pues está en sus últimos días, donde es dominado por los demócratas, aprobó ya el proyecto de reforma migratoria. Los republicanos en la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría, se han negado a aprobar esta ley de reforma migratoria. Por lo que entonces obligaron al presidente Obama a emitir una acción ejecutiva, que no es más que un decreto ejecutivo, como se conoce en El Salvador. El presidente pues tiene esa opción
nada más que un decreto ejecutivo. Sabemos que como es una decisión del presidente, al terminar el periodo presidencial, pues deja de funcionar, ¿verdad? Y el nuevo presidente decide si lo renueva o no. También hay que decirlo de que lo que el presidente Obama ha hecho no impide en ningún momento también ahora, porque a partir de enero, como resultado de las elecciones de ahora del 4 de noviembre, el Senado y la Cámara de Representantes van a estar dominados por los republicanos, de manera tal que ellos nada les impide para aprobar una ley de reforma migratoria como ellos la consideren, ¿verdad? Al menos para mandarla para el presidente que la sancione o la vete, pues, ¿verdad? Así que en este sentido, pues, vaya, se habla de que alrededor de unos 300,000 salvadoreños se van a ver beneficiados de esta acción ejecutiva del presidente. Son más de 5 millones de personas también las que se van a ver beneficiados. Se estima que los indocumentados en Estados Unidos oscilan entre 11 a 12 millones, de manera tal de que es una celebración a medias, porque quedan entre 6 a 7 millones de personas todavía en el lado oscuro de que todavía no tienen documentos. Y sí, definitivamente, pues, ¿verdad? Hay que agradecer al presidente Obama esa valentía que ha tenido, ¿verdad? Para sacar a esta gente a la justicia. Ha beneficiado principalmente a los jóvenes, ¿verdad? Ha ampliado el número de Dreamers, ¿verdad? Los Dreamers son aquellos jóvenes que vinieron acá, menores de edad y que están estudiando, que no tienen un récord delictivo y que ellos pueden optar a permiso de trabajo, ¿verdad? Es exactamente como un TPS, ¿verdad? Los salvadoreños tenemos acá 13 años de contar con TPS, y pues definitivamente esto alivia temporalmente la situación de las personas. Gracias, Luis. José Santos, ¿cómo se aprecia esta situación, esta decisión del presidente Obama? Rafael, es de situar lo que está sucediendo en Estados Unidos en un contexto post-electoral y en los preparativos para unas nuevas elecciones dentro de 2 años. Es siempre bueno que se aprueben leyes que vayan a favorecer, en este caso, 205,000 salvadoreños en Estados Unidos. Y eso lo aplaudimos y lo vemos bien. Pero se da en un momento en el cual el presidente Obama sale derrotado de unas elecciones, y donde él había venido prometiendo una ley para legalizar 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Significa que viene siendo como salvar del ahogado el sombrero, un porcentaje bien mínimo. Esto tiene que ver justamente con el desencanto que ha tenido la comunidad latinoamericana con el gobierno actual de los Estados Unidos, por sus promesas incumplidas. Y eso lo ha capitalizado bien electoralmente el Partido Republicano, principalmente esta corriente de pensamiento dentro del Partido Republicano del que se habla poco, que se llama Tea Party, que son los más, un pensamiento más radical, que están tomando el escenario político en los Estados Unidos. Hemos visto cómo en algunos estados, en algunos pueblos donde gobernaban históricamente los demócratas, perdieron las elecciones. Y cuando el presidente Obama hizo la primera declaración después de las elecciones, él se hizo responsable personalmente de esa derrota política antes que electoral. Lo que está haciendo ahorita es un acercamiento con las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, no solo latinoamericanas, sino que del mundo, y está preparando el terreno para sufrir menos derrotas. Lo vemos en ese contexto, un gobierno que en el tema migratorio no ha sacado los mejores resultados, y los que hemos venido estudiamos la sociedad y sus contradicciones, hemos acertado en cuanto a que el tema de la migración de la niñez ilegal en Estados Unidos iba a pesar muchísimo en las elecciones, en las votaciones, y así fue. Ese tema lo supieron manejar más los republicanos que los demócratas. Perfecto, José Santos. Entonces tú estás diciendo de que si el presidente Obama hubiera tomado una decisión más anticipada, una decisión ejecutiva, ya que lo bloquearon en la Casa de Representantes, pudiera haber habido en las elecciones del 4 de noviembre de 2014 una lectura diferente a esta fecha.
curioso, pero el peso que tienen nuestras comunidades latinoamericanas en Estados Unidos es fuerte y es grande y no ha sido evaluado lo suficiente por el Partido Demócrata. Y hoy pronosticamos que si no saben tratar el tema de los afrodescendientes, por el caso del joven Brown, puede ser también un efecto dominó para el Partido Demócrata. Todo está conectado en la geopolítica de Centroamérica y Estados Unidos. Si no existe una buena relación y si un gobierno no cumple sus promesas, los latinoamericanos, que son un porcentaje significativo en Estados Unidos, le dan una respuesta concreta al gobierno. Este es un mensaje que recibió Obama y está actuando después. Si tenés razón, Carlos, si él hubiese hecho esto en su primer periodo de gobierno, hubiera sido diferente, hubiera abierto una esperanza y una posibilidad. Es un permiso temporal y que también hay que aclarar que va a iniciar desde el próximo año si los republicanos no lo bloquean, obviamente. Y una de las cosas que han dicho los republicanos, entre varias, la más coherente que pueden hacer es atar a Obama por medio del presupuesto nacional. Perdón, me gustaría aportar algo en ese sentido. Sí, diga Luis, adelante. Bueno, yo difiero en algunos puntos de lo que ha tratado Santos, porque él ha puesto de que perdió el presidente Obama. Hay que empezar diciendo que estas fueron unas elecciones intermedias, donde el presidente Obama no era el que estaba en elección. Si bien es cierto, siempre la acción del presidente pesa. Aquí era elecciones para elegir al total de los representantes de la Cámara de Representantes, los 435 representantes, y a un tercio del Senado, y a algunos gobernadores. Entonces, acá tradicionalmente siempre en las elecciones intermedias la gana la oposición, ¿verdad? Y hay que decir de que midiendo objetivamente la presidencia del presidente Obama, hay que recordar que él recibió la presidencia en el 2009 en la peor crisis de Estados Unidos desde los 1930. Incluso él recibió el índice Dow Jones, que mide uno de los principales de la bolsa de valores. En aquella época estaba en los 7.900, ahora está en 17.830, o sea, ha crecido un 150%. La tasa de desempleo, Obama la recibe en 7.8% de desempleo, ahora está en 5.8%. El crecimiento económico de Estados Unidos, cuando Obama recibe, estaba en menos 5.4%, era una recesión. Ahora el crecimiento de Estados Unidos incluso sorprende a todo el mundo y está en un 3.5%. El déficit fiscal en aquella época era de un 9.8%, ahora es un 2.8%. Y la confianza del consumidor incluso en aquella época estaba en 37.7%, ahora es de más del 94%. Definitivamente no es el tema, porque lo que Santos está diciendo es que la gente confía más en los republicanos para el tema de inmigración, y no es cierto. Los republicanos definitivamente, sobre todo el Tea Party, como lo señaló, están claramente opuestos a la inmigración. Lo que pasó es que han sido también de las elecciones donde menos ha participado la gente, ha votado, y el voto duro de los republicanos fueron a votar, y definitivamente, y eso es lo que se reflejó en las elecciones. Pero sí quiero decir ese punto, ¿verdad? Quiero señalar. José Santos, ¿puedes complementar ahí la idea de lo que está diciendo el licenciado Montes? Sí, quizás no me expliqué bien. Lo que sucedió en estas elecciones, no estaban votando por Obama, pero él fue el personaje central en esta elección intermedia. Sí, los demócratas dieron un voto de castigo a Obama. Tampoco significa que votaron por los republicanos o que creen que los republicanos defienden los intereses de los inmigrantes, de ninguna manera. Pero le están diciendo al presidente Obama que él entró también con promesas y que terminó su primer periodo sin cumplirlas. El reclamo fue hacia Obama políticamente, aunque si él no estaba en competencia electoral. Eso.
Perfecto. Bueno, pasando a otro tema relacionado, Luis, la decisión de la ONU para apoyar el tema de los niños migrantes, ¿cómo ve ese acuerdo del Triángulo Norte y la decisión de la ONU? Bueno, hay que empezar diciendo que no es un tema vinculante, pues, ¿verdad? Definitivamente hay que recordar que el tema de los niños migrantes al final se reduce a un tema doméstico de Estados Unidos, que es una decisión propia del gobierno de Estados Unidos cómo lo va a tratar. El gobierno de Estados Unidos lo ha venido tratando ya incluso llamando al orden a los presidentes. Hay que recordar de que incluso pues vino el vicepresidente Biden, quien es el que ha tomado el liderazgo en esto, reuniendo a los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que es de donde más llegan los niños, para hacerles ver la responsabilidad. Ahora, últimamente también ya con el plan del Triángulo Norte, que ahora está respaldando Estados Unidos y el BID, ¿verdad? El camino a la prosperidad, no sé cómo que le han llamado, también ahora el gobierno de Estados Unidos también le dice a los empresarios de El Salvador también, miren, inviertan en su país, hombre, dejen de ir a invertir a otro lado. Si quieren esta solución, tenemos que arreglar a todos, porque la visión un poco de Centroamérica, de los presidentes, es irle a pedir plata, a venirle a pedir plata al gobierno de Estados Unidos para que el solvente, ¿verdad?, invierta no sé cuántos miles de millones, ¿verdad?, y nosotros aquí vamos a administrar ese dinero. Y también el sector empresarial en El Salvador no ha aceptado su responsabilidad. Entonces, ahora con la asistencia en la reunión en el BID, donde una vez más estuvo el vicepresidente Biden, el mensaje fue claro: empresarios inviertan en El Salvador también, dejen de invertir tanto en otros lados y la plata que ganan y generan en El Salvador, inviértanla ahí. Y eso pasa para Guatemala y Centroamérica. Ahora, hay un apoyo cada vez más global, esperamos que esto dé resultados, y definitivamente el tema también para los gobiernos, para que también tomen la responsabilidad que les corresponde en el sentido de más transparencia en el gobierno, de ocupar de mejor manera los fondos y pues, ¿verdad?, de solventar el problema de la seguridad pública. Así que por ahí veo yo la situación. José Santos, como dicen, el dinero nunca llega tarde, pero está anunciando Estados Unidos que va a aportar para esta zona unos 5,000 millones de dólares. ¿No crees tú que pudiera haber sido eso más antes, después de la guerra, para poder levantar estos países, así como en otras partes del mundo donde han habido guerras, correcto, se les ha dado? Correcto, Carlos. ¿Ah? Temo disentir en la primera parte de mi amigo Luis, en cuanto a que todos estos temas son vinculantes políticamente en un contexto global. Cuando el presidente Obama solicitó 3.700 millones de dólares para administrar el tema de la crisis migratoria de la niñez, y se le aprobó solamente 694 millones. Ahora han propuesto, mejor dicho, después de tantas reuniones de alto nivel en Estados Unidos, 5,000 millones de dólares para el Triángulo del Norte. Pero leyendo entre líneas, porque los datos y los análisis que hacemos en base a la información que recogemos de los medios de comunicación, pero la lectura que hacemos, la interpretación, es que también el gobierno de Estados Unidos le dice tres cosas a los gobiernos del Triángulo Norte. En primer lugar, que la crisis de la niñez indocumentada que está ingresando a Estados Unidos es a causa de la pobreza y de la delincuencia. El otro mensaje fuerte que está enviando, y pienso que ustedes van a tocar ese tema en las preguntas que nos van a hacer, es sobre impuestos en El Salvador. Si usted va a revisar todos los artículos de las declaraciones que han hecho los personajes de los Estados Unidos, Washington le está diciendo al Triángulo Norte: tiene que invertir en El Salvador para generar empleo, para generar trabajo, para generar fuentes de ingreso a la familia, para que dejen de pensar en irse para Estados Unidos. Esa es la primera lectura que hago. En segundo lugar, que ha habido una disminución del flujo de migración de la niñez indocumentada a Estados Unidos, pero el mismo gobierno de Estados Unidos, de acuerdo a su radiografía que tiene de El Salvador, ha dicho que eso puede
subir, es temporáneo. Hay que celebrar antes de tiempo. Esto va a depender de las dinámicas internas del Triángulo del Norte. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y precisamente hay que hablar de impuestos, hay que hablar de seguridad, hay que hablar de las visiones de seguridad que ya se están perfilando. El proceso de incluir al exalcalde de Nueva York, Giuliani, en una estrategia ya no solo para Guatemala, sino que para Honduras y ahora El Salvador en esto, y los empresarios que están detrás de que este proceso se dé, o la propuesta de una seguridad al estilo nicaragüense. Vamos a hablar de eso enseguida, después de la pausa. Estamos en nuestro espacio La Voz de la Diáspora y haciendo nuestros análisis mensuales en el último miércoles de cada mes, la mayor cantidad de puntos de realidad que podamos externarle a nuestros invitados de este espacio, José Santos y Luis Montebrito. Luis Montebrito está en Nueva York y José Santos en Milán, Italia, son parte de la diáspora salvadoreña. Hay un tema relevante sobre lo que hablábamos en el bloque anterior, José y Luis, es el tema de la seguridad. Todo gira alrededor de la seguridad y cómo el Triángulo Norte puede garantizarle a Estados Unidos que no solo no va a mandar más migrantes, sino también el tema de seguridad pública logra contener esa migración y al mismo tiempo logra tener una mejor relación con las inversiones norteamericanas en estas tierras, porque el tema es también de la inversión que se debilita por la alta inseguridad en Honduras, en Guatemala y El Salvador. Entendemos que se quiere incluso traer al exalcalde Rudolph Giuliani a esta zona, a que entre los tres países construyan una área con más seguridad, y la experiencia del exalcalde de Nueva York puede ser importante, pero hay quienes dicen, en el caso del gobierno salvadoreño, que mejor deberíamos voltear a ver a Nicaragua y traer de ahí la asesoría para el tema de seguridad. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensa Luis sobre estas cosas? Bueno, hay que empezar diciendo, Rafael, de que el tema de seguridad en El Salvador, por más que se trate de manejar mediáticamente dentro de El Salvador, es un tema de que cada día nos da sorpresas. Este fin de semana tuvimos la masacre en Sonsonate de 8 personas, ¿verdad? Y es un tema que incluso más allá de los discursos, la semana pasada Estados Unidos emitió un nuevo alerta a los viajeros estadounidenses para que se abstengan en lo posible de viajar hacia El Salvador, ya que incluso ha sido una cuenta de que del 2010 a esta fecha más de 33 ciudadanos estadounidenses han sido asesinados en El Salvador, aunque definitivamente no hay no hay una tendencia a perseguir a los ciudadanos estadounidenses, pero sí, obviamente toda persona que visita El Salvador se expone a un riesgo de sufrir algún acto delincuencial. Entonces, el problema definitivamente de la violencia es bien difícil en El Salvador. En cuanto a la situación de Nicaragua, hay que reconocer que Nicaragua es uno de los países con menor violencia en Centroamérica. Ahora, hay que ver también el sistema y el tipo de gobierno. Generalmente, y esto lo ves a través de la historia, en los países autoritarios es donde menos delincuencia hay, ¿verdad? Incluso en nuestro país, antes de entrar a una mayor democracia como la que tiene ahora, pues definitivamente los niveles de violencia social, de delincuencia, eran mucho menores. Yo vería con mucha cautela lo que se piensa hacer en Nicaragua, porque el modelo de Nicaragua es básicamente ya conocido, que es que han utilizado el sistema comunista, ¿verdad? En los países comunistas, como es la organización por barrio, por cuadra, ¿verdad? Que es incluso el mismo sistema que el FMLN criticó tanto, que es lo que era orden, con las patrullas cantonales y donde la gente, pues definitivamente hay una persona que controla. Si eso se reviste de una cuestión más democrática, si lo tienen fuera de un tinte político, yo creo que va a ser bueno.
El problema está de que estas estructuras, a veces los partidos políticos definitivamente las terminan contaminando y comienzan a darle otro giro. Ahí es donde eso ya no sirve. Entonces, pero todo aquello que venga a sumar para darle mayor seguridad a nuestros ciudadanos es bienvenido, porque definitivamente en El Salvador la delincuencia es insoportable. Sobre el exalcalde de Nueva York, Luis, ¿sería un elemento a considerar para crear política de seguridad? Bueno, sí, es que hay que recordar que el alcalde Rudolph Giuliani, precisamente por eso fue tan popular acá, de que rescató Nueva York, incluso toda la zona ahí de Times Square, la calle 42, donde estaba lleno de prostitución, drogas, él la limpió. El metro el subterráneo de Nueva York, donde era incluso uno de los más peligrosos, de los más sucios, pintados con graffiti, él supo darle con medidas preventivas, ¿verdad? Y con medidas también coercitivas, supo limpiarlo. Tan es así que el alcalde Giuliani ahora es un asesor de seguridad, lo contrataron en México Distrito Federal, y yo creo que si pudieran contar con el apoyo de él, con la asesoría de él, sería bueno. Pero otra vez hay que recordar que esto lleva una inversión en prevención, y yo no sé qué tanto la sociedad en El Salvador está en esa línea. En El Salvador muchas veces la gente lo que quiere nada más son medidas de coerción, son medidas de garrote, pero no quieren definitivamente invertir en aquellas causas que originan. Yo te voy a decir una cuestión bien sencilla, Rafael, para que lo analicemos. En El Salvador el salario mínimo sigue siendo menos de $1 la hora. Las personas ganan, el salario mínimo en El Salvador es alrededor de $200 al mes. Eso quiere decir que la gente gana menos de $1 la hora. Mientras nadie puede vivir ya en El Salvador con $200 al mes. Mientras tú sigas teniendo el salario mínimo tan pobre, definitivamente lo que está sembrando son problemas sociales para el mediano y largo plazo. Así que desde ahí es una tarea, como te digo, que tienen que comenzar a prevenir, dándole a la gente menos oportunidades, porque definitivamente en El Salvador la concentración de la riqueza ha sido grande en estos años. La gente han pasado nuestros empresarios de ser finqueros ahora a tener inversiones multimillonarias, ¿verdad? En todas partes de Latinoamérica, y se han olvidado de disminuir esa brecha social. Al contrario, la brecha social en El Salvador se ha ampliado, y que es uno de los principales elementos que llevan a la descomposición social que hoy enfrentamos. José, tus apreciaciones sobre esto y el agregado de impuestos que tú pusiste en la mesa, porque aquí se está hablando de aumentar el IVA, se está hablando del déficit fiscal, es decir, recursos, y el empresariado, al menos en Guatemala, es el que ha financiado que Rudolph Giuliani llegue a proponer ideas de seguridad, y aquí parece que están también dispuestos a eso. Solo lo pongo para agregar a tu análisis. Muy bien, Rafael. Casi son dos temas que viajan de forma paralela. Primero, el tema de la seguridad, que sabemos dónde inicia, pero no sabemos dónde termina. Sabemos cuál es la cabeza, no sabemos dónde están los pies, o viceversa. Todos los ensayos de las experiencias exteriores son bienvenidas en El Salvador. El Salvador, pero tiene que desarrollar su propio modelo de seguridad de acuerdo a sus realidades objetivas y subjetivas. Para provocar el debate, nos encontramos en una campaña permanente electoral. Y ya los candidatos están encontrando el primer choque, que es de las zonas controladas por las pandillas. Leí un artículo en uno de los periódicos digitales donde ya los candidatos están encontrando a dirigentes de las pandillas que le están pidiendo, claro, todo a comprobar desde luego, y eso lo quiero enfatizar. Le están pidiendo cuotas de dinero para poder hacer el proselitismo, la propaganda electoral en los barrios, colonias y cantones que ellos controlan. Ya desde ahí es dramática la situación. En primer lugar, porque los candidatos, los que se van a reelegir, los que ya son diputados, diputadas, alcaldesas o alcaldes, o los nuevos,
están descubriendo que no conocen El Salvador, que solo han visto los pandilleros en la televisión, pero nunca los han visto en carne y hueso. Y algunos de ellos ya lo están comenzando a conocer y están comenzando a darse cuenta que de verdad existe en El Salvador, que no es una película de Hollywood la que se presenta. En segundo lugar, es cómo está tratando el gobierno este tema. Una de las victorias que considera el nuevo gobierno, el ministro Benito Lara, con la visita en Costa Rica en estos días, es sumar elementos para aplicarlos en El Salvador en cuanto al plan de Nicaragua que se llama seguridad humana. Que sea en concreto, en pocas palabras, la construcción de comités, lo que llamaría en la Guerra Fría, redes de espías que informen a la PNC. En los tiempos modernos se podría llamar red de informantes, comités ciudadanos que tengan el control del barrio, la colonia, del cantón y que le informen a la PNC dónde y cuáles y dónde viven los pandilleros. Ese es en concreto el modelo de Nicaragua, que ha ido a estudiar el ministro de Seguridad y Justicia en ese país centroamericano. Pero ¿se aplica a El Salvador o no se aplica a El Salvador? Porque lo que estamos viendo ahorita son ensayos o entrenamientos de enfrentamientos de pandilleros con la PNC y el ejército. Significa que las pandillas han pasado a un nivel superior. Hoy ya poseen un proyecto común. No sé hasta cuál punto el Consejo de Seguridad Ciudadano que se ha constituido a nivel nacional está considerando la peligrosidad en la que está viajando El Salvador y el nivel de respuesta que le está dando el gobierno en la prevención, como decía justamente Luis, y en la represión, que es el segundo elemento. En segundo lugar, que tocaba Rafael, es sobre la inversión, y esto podría iniciar a tocarlo en cuanto al consumo. Lo que podríamos medir es el 2013, porque aún algunas estadísticas no han salido del 2014. El 2013 hubo una disminución del consumo del 0.3% en relación al 2012, que fue arriba del 2% del consumo. Alguien podría alegrarse porque las remesas aumentaron el 7%, pero no podemos, un país no puede planificar los futuros 10, 20, 30, 50 años en base a hipótesis, sino en base a proyectos que va a desarrollar, como el caso del presupuesto que fue desarrollado en base a hipótesis estadísticas y numéricas. Si los inversionistas y la empresa privada, como lo puntualizaba y enfatizaba Luis, están haciendo inversiones en Latinoamérica y están abandonando el país, uno, justamente con el debate del nuevo impuesto, de la reforma fiscal que se está dando. Y otro porque están viendo una ventana de inversión en otros países y no en El Salvador, que es su país de origen. Hay dos cosas entonces que se están juntando ahí. Es la oportunidad de desarrollar un capitalismo viable en El Salvador o dejar El Salvador a un caos total. Muy bien. Muy bien. Luis, fíjate que otro tema que es de mucho interés para los compatriotas en el exterior y que no es que yo tenga nada contra ninguna empresa o persona, pero es positivo para nuestra gente. Por ahí llegó una invitación pues pública a todas las personas que quieran viajar a Costa Rica y a Panamá con vuelos charter de la nueva aerolínea que acaba de empezar en El Salvador, que es Vuelos Económicos para Centroamérica, BECA, a $95. Vuelos que en otras aerolíneas andan de $400 a $600. Extraoficialmente me han comentado también de que ya tienen la autorización para viajar para Estados Unidos. ¿Cómo ves eso tú sobre la apertura que tanto hemos venido luchando los compatriotas en el exterior en ese tema para bajar los costos y para que haya más turismo e inversión? Bueno, Carlos, yo te quiero decir esto. Yo soy amante de un sistema capitalista y como tal
la competencia es básica en un capitalismo. Lo que hemos tenido en El Salvador es un monopolio aberrante, donde definitivamente la empresa TACA, que ahora ya no existe, abusó tremendamente de los salvadoreños. El costo por milla, de viajar por milla en Centroamérica es el más alto en el mundo, pues, ¿verdad? Definitivamente es aberrante un vuelo de San Salvador, Tegucigalpa, San Salvador, Guatemala. Los precios no tienen sentido, pues, ¿verdad? Y todo porque definitivamente porque no había competencia, pues no había una competencia real. Ahora a mí me alegra, independientemente de quiénes sean los dueños de beca o no, igual van a entrar a competir, pues, y no eso es lo que proclama el sistema capitalista por un tema de libre competencia. Entonces, si compiten con servicios, compiten con precios y con atención al público, pues yo no le veo ningún problema. Definitivamente necesitamos, El Salvador ya no puede seguir siendo territorio gobernado por unos poquitos. Yo me acuerdo que hace años cuando llegó Michael Porter a Centroamérica, eso fue lo que les dijo: acostúmbrense a competir, les dijo a los empresarios. Y en el INCAE se manejaba una frase donde decía que a los empresarios centroamericanos les gusta nada más competir como tigre suelto contra burro amarrado. Definitivamente que se acostumbren a competir como debe. Ya no pueden seguir nada más reclamando posiciones como el abuso que ha estado cometiendo TACA. Hay que decirlo con todas las letras completas, porque lo que vivimos acá en el exterior, esa es la queja principal. Y este gobierno, a más de 5 años de gobierno del FMLN, que también yo criticaba antes, no ha podido cumplir con eso. Definitivamente necesitamos que los precios, no se piden precios especiales, pero que sean competitivos como es hacia cualquier otra parte del mundo. Los precios de las líneas aéreas en Centroamérica deben bajar, y esto, por más que hagan con promociones turísticas, lo que quieran, mientras no bajen los precios en El Salvador. Es increíble esto, Carlos y Rafael. El mismo boleto, el mismo día, si tú vuelas para Costa Rica, te cuesta un 40% menos. Y si vuelas para El Salvador, te cuesta más. Incluso, muchas veces los vuelos hacen escala en El Salvador antes de llegar a Costa Rica, y los salvadoreños pagamos un 40% más. No puede ser, ese abuso debe de parar. Perfecto, tenemos ya los últimos minutos. José Santos, opinión sobre eso, un minuto ahí, y de algunos otros temas, digamos, de otro tema que te quieras tocar ya de último momento. Muy bien, quizás para cerrar mi participación, decirles que el gobierno actual del FMLN está administrando el modelo neoliberal, y no veo de que ellos intenten sustituirlo por un modelo diferente. Eso está provocando un gran caos, porque quieren demostrarle a la empresa privada que ellos no están en contra del sistema, pero la empresa privada no comprende profundamente este giro que ha tenido la cúpula del FMLN tan radical. Para eso decirles de que es triste saber de que El Salvador es el país de Centroamérica el que menos pretende crecer en el 2015 comparado a los demás países. Por ejemplo, Nicaragua el 2.3, o por decir Guatemala el 3.5, Honduras el 3, dejando afuera Panamá, que pretende crecer el 6.7. El Salvador pretende crecer el 2.1 o 2.6, y en base a eso han hecho los cálculos, las fórmulas estadísticas y económicas del presupuesto que han aprobado actualmente, suponiendo que El Salvador va a crecer en ese porcentaje. Pero es una bola especulativa la que se está haciendo en El Salvador. Mientras El Salvador no tenga un rumbo, en primer lugar, el FMLN, la cúpula del FMLN, ha definido ya su posición, que es no cambiar el modelo en El Salvador. Pero las otras derechas en El Salvador se han quedado atrás en la generación de nuevas teorías económicas y nuevas teorías políticas, y esa es una preocupación, porque parece que las otras derechas se han quedado sin ideas. Y en esta campaña electoral que estamos viendo desde ya, que comenzó de alcaldes y para diputados, vemos que están ofreciendo lo mismo que han ofrecido en campañas anteriores, desconectados totalmente de la realidad real que vive El Salvador. Perfecto, José Santos. Licenciado Monte, ya para ir terminando, ¿algún comentario final?
Bueno, solo enviarles un mensaje. Mañana se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. En lo personal considero que es una de las tradiciones que en realidad que sí vale la pena copiar, definitivamente, porque no solo mañana debería ser un día para dar gracias, sino que todos los días por todo lo que se ha recibido. Así que yo envío un saludo de fraternidad, un saludo de cordialidad y invito a los salvadoreños a que tengamos un momento de reflexión y que agradezcamos por lo que hemos recibido. Así que eso incluye a usted, don Carlos, y a Rafael y a sus familias. Muchas felicidades. Muchas gracias José, gracias Luis, muy amables por su participación como siempre. Les esperamos para la próxima edición de este espacio en el que seguiremos analizando la realidad nacional vista bajo la óptica y el interés de los salvadoreños en el exterior, la diáspora nacional. Carlos, gracias nuevamente por habernos acompañado. Ya sabes. Ahí estamos siempre en el análisis. Vamos a la palabra de Dios para despedirnos y en Proverbios 11:14 la reflexión nos dice: cuando no hay dirección, el pueblo va a la deriva. La salvación depende del número de los consejeros. Hasta mañana. Hasta mañana.